Mañana. Bye, Cachicha. Gracias, Elvin. Fíjense, se ha hablado mucho de muchos temas, pero yo me quiero ir por un tema que me viene inquietando hace unos días. Aquí existe una ley, la ley 172-13, que verdad tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros públicos, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos destinados a dar informes, sean estos públicos o privados. ¿Por qué yo hago referencia a esta ley? Fíjense, con el tema de la modernidad, la tecnología y la misma pandemia ha forzado a que nosotros usemos con muchísimo mayor frecuencia un sinnúmero de aplicaciones a través de nuestros celulares o nuestras computadoras para solicitar y demandar servicios vía electrónica de manera virtual e incluso ejecutar los pagos de esta manera, que es donde existe mayor sensibilidad, podría decirse, en el uso de algunas aplicaciones cuando uno solicita un servicio o compra algún producto. Cuando todavía la tecnología era, la comunicación era totalmente análoga, que era data, voz y video. Yo recuerdo, nosotros manejábamos mucho, prestábamos servicios de call center y en ese entonces en los Estados Unidos existía una, no sé si existe todavía, lo que se llama el Do Not Call List o la lista para no llamar a esas personas. Y eso era algo que automáticamente un usuario de una compañía telefónica solicitaba el servicio de esa compañía, valga la redundancia, pues se le preguntaba si quería estar en la lista para recibir llamadas de telemarketing en ese entonces, para encuestas y demás, o si quería tener su número totalmente privado. Por lo tanto, si una empresa de call center y demás, por alguna razón, llamaba a una persona que estuviera en esa lista, en ese Do Not Call List, pues podría ser objeto de demanda esa compañía de telemarketing, de contact center y demás, por no respetar esa privacidad y esos datos. En estos momentos, usted, por ejemplo, hay una telefónica que para usted solicitar el servicio, cancelar un servicio y demás, le hacen un escaneo facial y administran esos datos. Pero hay otra compañía bancaria, una empresa bancaria, que le solicita a usted poner sus huellas digitales en sus cajeros automáticos para ellos validar la información y el número de documento que usted introduce en ese cajero. Y yo me pregunto, usted como usuario, o por lo menos yo de esa entidad, nunca, que yo recuerde, he facilitado mis huellas dactilares para que esa empresa tenga ese archivo, esa base de datos. Entonces, ¿quién protege esa información y quién facilita esa información? ¿Quién es la institución, ya sea pública o privada, que tiene el banco de datos con las huellas dactilares de todos nosotros? Para que entonces una institución bancaria, donde usted nunca ha puesto su dedito, nunca ha puesto su mano en ese sentido, tenga acceso a esta información. Pero además, para que muchísimas empresas, sin usted haber autorizado en un momento determinado, o por lo menos no se lo comunican al momento de usted solicitar un servicio, de que sus datos van a ser vendidos, van a ser comercializados para que estén en manos de otras empresas. Y digo esto porque yo, de manera muy particular, creo que a nosotros nos falta mucho en cuanto a seguridad cibernética, a ciberseguridad, más bien, de protección de datos. Entonces, en un momento donde la información es tan sensible y tan valiosa al mismo tiempo para el mercadeo, para encuestas, para análisis, para determinar el comportamiento de los consumidores e innovar y crear nuevos productos y demás, nosotros no tenemos aquí una ley que nos garantice o que nos proteja. Incluso ya hay muchos casos, se ha incrementado el caso de
falsificación de la identidad, el tema de las tarjetas de crédito, las estafas, los bancos te reciben muy bien el dinero cuando tú vas a pagar, cuando tú vas a aperturar una cuenta, pero cuando tienen que responder a este tipo de situaciones, tanto los bancos como las telefónicas son extremadamente deficientes en dar respuestas efectivas y a tiempo a la persona que ha sido afectada, cuando se supone que ustedes tienen todo un equipo avanzado, tecnológico, de mecanismos para garantizar y proteger esa información, esa base de datos que ustedes tienen de sus usuarios y que además comercializan. O sea, ¿cuál es el criterio que tiene una institución, ya sea pública o privada, para vender esa base de datos de un número determinado de personas, de esa información tan sensible, donde te exigen incluso y te hacen preguntas de carácter personal para tú poder crear una cuenta y tener las medidas de seguridad? Entonces, ¿cuál es la institución y cuál es el criterio que se utiliza para proteger esa información personal que se comercializa con otra institución? ¿Cuál es el criterio que se utiliza para supervisar el nivel de seguridad que garantizan todas estas nuevas aplicaciones, que qué bueno y que son muy buenas y que nos facilitan las cosas, pero que usted le provee, le suministra a través de la plataforma X que esté utilizando toda su información de tarjetas de crédito, su número de cédula, su dirección? O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuáles son los requisitos y cuál es la política que se está implementando? ¿Cuál es la garantía que dan estas empresas cuando manda a una persona a tu casa a llevarte un servicio? ¿Y qué autoridad o qué institución está detrás de ver de que se cumpla un procedimiento, de que se depure el personal que se contrata, de que esa plataforma tenga un sistema de ciberseguridad que garantice que esa información del usuario esté blindada totalmente, de que no sea objeto de un ciberataque y de que por ahí se pueda escapar un desfalco? Y los bancos, ¿cómo van a responder a todo esto? Porque en lo que la chava y viene, el banco cobra el dinero, lo sigue negociando con el dinero y tú tienes que ejecutar un proceso de muchísimo tiempo para tú poder recuperar tu dinero. Y en algunos casos, muchas veces, ellos se agarran de una serie de terminologías y de asuntos jurídicos y ni siquiera te devuelven el dinero. ¿Quién supervisa las telefónicas con toda esta información también que administra tuya? Y ahora, con esto de que te hacen este escaneo facial, ¿a quién uno va y recurre cuando esto pasa? ¿Y qué garantías hay de que cuando usted es víctima de una usurpación de identidad o que te roben y te hagan un desfalco en una tarjeta, pueda haber una respuesta efectiva y que además sean sancionadas las personas que cometen o que facilitan que se cometan estos delitos? Porque regularmente siempre hay alguien que desde adentro de estas empresas facilita información para que entonces se puedan cometer estos delitos cibernéticos. Gracias a Nadia Andújar. Tu mañana. By Cachicha.